de ejercicios. Tenemos un tiempo de 40 minutos para desarrollar nuestra ficha pedagógica. El objetivo del día de hoy es resolver ejercicios que implican el concepto de equilibrio traslacional aplicando las leyes de Newton para el análisis de diversas situaciones cotidianas. Los materiales que necesitan para el día de hoy son bolígrafos, lápices de colores, escuadras, calculadora científica. Ok, entonces comenzamos con esta frase de Mahatma Gandhi que dice: la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Y a continuación vamos con la primera actividad. Dice: conoce un ejemplo cotidiano donde puedes apreciar el equilibrio traslacional. Uno de los ejemplos más comunes y cotidianos del equilibrio traslacional es el que acaban de observar en sus pantallas o tienen ahí en la ficha pedagógica. Nos dice de puntillas en equilibrio estático. Cuando ustedes, o por lo general las señoritas que bailan ballet, flexionan sus pies para estar en equilibrio, eso es también un estudio físico, ya que el estar de puntillas implica aplicar fuerzas tanto en los huesos como en las articulaciones del cuerpo, en este caso de esta parte del cuerpo humano que es el pie. Entonces, el ejemplo que tenemos ahí es un ejemplo: un individuo de 80 kilogramos se para en un solo pie con el talón levantado. Es una persona que se está levantando en puntillas, como le saben decir, o en puntas del pie. Entonces, ¿cómo se muestra en la figura que tienen ahí abajo? Y dice: esto genera una fuerza de la tibia F1, la fuerza que ustedes pueden observar que está graficada aquí. Justamente en el hueso llamado tibia se va a ejercer una fuerza de F1 y una fuerza que tira del tendón de Aquiles es la fuerza F2. Es la que tenemos graficada en un pequeño sistema aquí de referencia, pero es aquella que se aplica en el tendón de Aquiles. Todo esto está ilustrado en la figura. Esto es un caso típico y los ángulos que por lo general se aplican son de 15 grados y 21 grados respectivamente. Ok, entonces ahí tienen un ejemplo típico del equilibrio estático, en la cual ustedes pueden ver la aplicación de fuerzas. Se están aplicando fuerzas para obtener el equilibrio estático entre esta persona que quiere mantenerse en equilibrio al estar de puntas. Entonces, ese es un buen ejemplo cotidiano de donde se puede estudiar el equilibrio traslacional o el equilibrio estático. Ok, entonces en nuestra siguiente actividad nos piden resolver el siguiente ejercicio. Tenemos un diagrama de cuerpo libre, nos piden hacer el diagrama de cuerpo libre y escribir todos los cálculos en la cuadrícula. Entonces, para esto sí voy a pedirte que te concentres totalmente, porque puede tal vez tornarse un poco tedioso. Entonces, para esto, nuestro primer paso es realizar el diagrama de cuerpo libre. Nosotros ya sabemos hacer diagramas de cuerpo libre, lo hemos estudiado en sesiones anteriores. Entonces, para realizar o para dar lectura de este ejercicio, nos dice: sobre una mesa se coloca una polea con dos masas, M1 y M2, para crear un sistema de equilibrio. Si M2 es una masa de 2 kilogramos y el coeficiente de rozamiento estático es de 0,58, ¿qué valor tiene que tener la masa M1 para que el sistema se encuentre en equilibrio? Fíjate que aquí tienes dos masas, tienes la masa M1 y tienes la masa M2. Se nota que M2 es más pequeño que M1, ¿verdad? Entonces, pero no necesariamente va a estar, chicos, me ayudan por favor silenciando sus micrófonos. Entonces, no necesariamente nos quiere decir que porque M2 se ve que es más pequeña que M1, no necesariamente quiere decir que esta masa o este peso que va a tener esta caja o este bloque va a ser menor para que M1 no se mueva para nada. Entonces hay que encontrar este valor óptimo para que M1 no se mueva. Eso es lo que nos pide hacer el ejercicio, encontrar
el valor de esta masa para que prácticamente no se mueva para nada. Entonces, el primer paso siempre va a ser el diagrama de cuerpo libre. Por lo general, nunca te lo dan, tienes que tú hacerlo. Por eso es que en sesiones anteriores hemos estudiado cómo realizar diagramas de cuerpo libre. Si realizamos diagramas de cuerpo libre, de hecho este ya fue un ejemplo que nosotros ya realizamos el diagrama de cuerpo libre, ahora vamos a resolver el ejercicio. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, el peso siempre se grafica ¿hacia dónde? Ahora sí activen sus micrófonos. El peso hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Comenzamos por la masa M1. El peso 1 va a ir hacia abajo, ¿verdad? ¿Y quién irá hacia arriba o contraria a la superficie de contacto o perpendicular a la superficie de contacto? Fuerza normal. La fuerza normal, ¿verdad? Ustedes le pueden llamar Fn o le pueden llamar N, eso ya es cuestión de nomenclatura de ustedes. Recuerden que todo lo que nosotros medimos en Newton son fuerzas. La fuerza normal, la fuerza del peso, también el peso es una fuerza, es la fuerza de atracción de la gravedad. Entonces el peso también es una fuerza, pero si a todo le llamamos Fn, Fp, o sea, nos vamos a confundir. Entonces ustedes le pueden llamar Fn como fuerza normal o le pueden llamar simplemente N normal. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra fuerza ustedes grafican en ese diagrama de cuerpo libre? De tensión. La tensión, ¿verdad? La tensión y el rozamiento, lo mencionaron ya dos personas. Entonces, la fuerza de tensión, ¿dónde la voy a graficar? Parte derecha. ¿Dónde está el cable? A la derecha, donde está el cable, ¿verdad? Entonces yo grafico ahí la fuerza de tensión, en este caso es la tensión 1, y la fuerza de rozamiento, el concepto me dice que la fuerza de rozamiento siempre va contraria al movimiento. Esta caja M2, la tendencia de los cuerpos siempre es ir hacia abajo, y lo que va a hacer es llevar la caja o tratar de arrastrarla hacia la derecha. Si la tendencia del movimiento es hacia la derecha, la fuerza de fricción, ¿hacia dónde debo graficarla? Izquierda. Hacia la izquierda. Correcto. Entonces, ahí tenemos ya el diagrama de cuerpo libre para la masa M1. ¿Qué pasa ahora? Necesito hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa M2. ¿Cómo quedaría ahí? Hacia abajo, ¿quién siempre se grafica? El peso. ¿Y hacia arriba? El peso. La fuerza normal. La fuerza normal. ¿Seguros que hacia arriba iría la fuerza normal? La tensión. Recuerden el concepto de fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto. Es una fuerza en la cual dos cuerpos están en contacto. En este caso, para la masa M1, sí hay fuerza normal porque esta caja está en contacto con una mesa. Hay un contacto en esta parte. Pero acá es una caja que está suspendida en el aire. Y si la caja está suspendida en el aire y solo está colgada de un cable, no va a existir fuerza normal porque no hay una superficie aquí de contacto. Aquí no me dicen que hay una mesa que está soportando la masa M2. Entonces, no habría fuerza normal, sino tendríamos fuerza, en este caso, la fuerza de tensión, y le hemos llamado tensión 2. ¿Ok? Ahora, el equilibrio traslacional, con la teoría que vimos la clase pasada, el equilibrio traslacional me dice que la sumatoria de fuerzas, sea en X o sea en Y, siempre esta fuerza neta o esta sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a 0. Memoriza eso, guárdalo por favor en tu mente. La sumatoria, tal cual lo estás viendo aquí en este recuadro que está marcado en verde, la sumatoria de tanto en X como en Y va a ser igual a 0. Entonces, eso es, y esto se cumple solo en el equilibrio traslacional. Entonces, yo puedo decir, tengo las fuerzas en X, tengo las fuerzas en Y, pero siempre se van a igualar a 0. Y esto me va a permitir crear ecuaciones. Yo empiezo por lo que yo considero más fácil. ¿Dónde veo menos fuerzas? Es en esta parte, donde ustedes pueden ver aquí, tienen en la masa M2. Eso es lo que yo veo más fácil porque solo hay un solo eje, que es el eje de las Y. Entonces, por eso empiezo por esa parte y digo, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y lo único que voy a hacer es, si yo definí ya
y sé que el sistema de referencia convencional es hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo, entonces la sumatoria de fuerzas en Y, solo me voy a enfocar en Y. Esa sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba, si la tensión 2 hacia arriba, está hacia arriba graficada, ¿va a ser positiva o negativa? Positiva. Positiva. Y el Positiva. peso 2, si está hacia abajo, ¿con qué signo lo coloco? Negativo. 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 Por esa razón, estás observando en este momento que aquí dice tensión 2, positivo, menos el peso 2, y tienes aquí el signo negativo. Esa es la razón por la que tú colocas esta ecuación, y todo eso lo igualas a 0. ¿Ok? Va igualado a 0. ¿Qué es lo que yo puedo hacer de aquí en adelante? Despejar ecuaciones. Entonces, a mí me conviene despejar la tensión 2, porque el peso yo lo puedo obtener. Ustedes ya saben cómo se obtiene el peso. El peso es igual a masa por gravedad. Entonces, lo que hago aquí, primero, si tengo, déjenme colocarme con la opción pluma para poder rayar aquí encima. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que este menos W2 al otro lado, ¿qué pasó a ser? Si estaba restándose, al otro lado pasa ¿con qué signo? Positivo. A sumar. Positivo. Sí, positivo. Entonces tengo la tensión 2, ahora va a ser igual al peso 2. Continúo escribiendo tensión 2 porque es lo que me interesa conocer, ¿ok? Entonces tensión 2 igual. Este peso 2, ¿a qué es igual? Y este peso 2 es lo que voy a escribir acá abajo. ¿Qué significa este peso 2? La ecuación del peso, ¿qué me dice? ¿Cómo encuentro el peso? Masa por gravedad, ¿verdad? Ok, entonces si yo ya sé que el peso es igual a masa por gravedad, entonces en este caso, ¿qué masa sería? La masa 2, porque estoy trabajando para el bloque de masa 2, por la gravedad, ¿ok? Entonces tensión 2 es igual, ¿qué valor nos dice el ejercicio que tiene esta masa 2? ¿Qué valor tiene la masa 2? 2 kilogramos, ¿verdad? Entonces, estos 2 kilogramos son los que yo reemplacé acá. La masa 2 es 2 kilogramos. Y la gravedad, ustedes ya el año pasado conocen, la gravedad tiene un valor neto de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es, ingresan en la calculadora 2 por 9.8, les da, verifiquen si da 19.6. Sí. Ok, entonces la Dime. tensión 2 va a tener un valor de 19,6 newtons. ¿De dónde nace esta unidad newtons? Si nosotros multiplicamos o vamos a Google y decimos qué significa multiplicar kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, todas estas tres unidades, este kilogramos y este metros sobre segundos al cuadrado, al multiplicarse, porque esto es una multiplicación, al multiplicarse me dan newtons, ¿ok? Entonces ahí hemos obtenido de esa manera tan fácil y sencillo la tensión 2. Ahora, esa tensión 2 va a ser igual a la tensión 1. ¿Por qué? Porque es el mismo cable. Como es el mismo cable, la fuerza que está haciendo esta tensión 1 va a ser igual a la fuerza que está haciendo esta tensión 2. Eso por teoría ya debo saberlo. Si es el mismo cable, esas tensiones van a ser iguales, ¿sí? Apúntalo ahí en un ladito con lápiz y memorízalo e interiorízalo y tenlo presente siempre que cuando estamos hablando del mismo cable, las tensiones van a ser iguales. Ahora, continúo con la masa M1, ¿ok? Voy con la masa M1 y digo, como tengo ya la tensión 1, porque me están diciendo que la tensión 2 y la tensión 1 son iguales, yo creo que me conviene empezar por el eje de las X. No es sistemático lo que vas a hacer. Tú tienes que empezar a resolver el ejercicio como te convenga. Yo siempre trato de hacerlo de lo más sencillo a lo más complejo, porque si empiezo de lo más complejo, me empiezan a salir incógnitas que quizás no voy a poder resolver. Entonces,
En este caso, si yo ya sé que la tensión 2, este valor 19.6, termina siendo el mismo que la tensión 1, pues solo tengo la incógnita en el otro lado, que es la fuerza de fricción, y digo, el eje de las X es el que me parece más fácil. Entonces, empiezo por el eje de las X y digo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque eso me lo dice el equilibrio traslacional, que voy a igualar a 0 la sumatoria de las fuerzas. Ahora, el equilibrio traslacional me dice sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tengo que hacer? Decir, para tener en mi mente, para la derecha es positivo, para la izquierda es negativo. Entonces, ¿quién tengo a la derecha? Tensión 1. La tensión 1. Escribes tensión 1. ¿Quién está hacia la izquierda? De rozamiento. La fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción, ¿verdad? ¿Y con qué signo tengo que escribirlo en la ecuación? Negativo. Con el signo negativo. Por esa razón, la ecuación que tú planteas aquí dice tensión 1 positiva menos la fuerza de rozamiento. Y todo esto igualado a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si esta fuerza de fricción estaba restando, al otro lado, ¿qué pasa a hacer? Pasa a sumar. Positivo. O sea, si estaba negativa, al otro lado pasa positiva. Y es por eso que tienen aquí tensión 1 es igual a la fuerza de fricción. Ahora aquí dice, pero date cuenta que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Entonces, si la tensión 2 es 19.6, la tensión 1 también es 19.6. Por lo tanto, si me están diciendo que también la tensión 1 es igual a la fricción, ¿qué quiere decir? Que la fricción también va a ser igual a 19.6. Me detengo ahí y les pregunto, ¿entendieron esta parte? ¿Por qué la fuerza de fricción también termina siendo igual a 19.6? Ok, listo. Les repito si alguien se quedó con la duda. Fíjate acá y mira la pantalla. Ya habíamos despejado la tensión 1 y dijimos, tensión 1 es igual a fuerza de fricción. Pero sabemos que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Por lo tanto, entonces, nuestra tensión 1 va a ser igual a los 19,6 que tenemos acá, que tenemos en la tensión 2. Una vez que estas dos se igualan y sé que tensión 1 y tensión 2, cualquiera de las dos va a tener ese valor de 19,6 newtons, si me dicen que la tensión 1 es igual a la fuerza de fricción, entonces la fuerza de fricción también es igual a 19.6. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vas a recordar qué es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción tiene una ecuación y esa ecuación dice que la fuerza de fricción, de hecho estuvo en el Kahoot de la sesión pasada, que esa fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar la normal, porque la normal es la fuerza que no tengo. Si tú te das cuenta aquí, para hacer el análisis en Y, te vas aquí y ves el análisis en el eje Y de la masa M1, yo puedo obtener, tengo que hacer ese análisis para de ahí despejar lo que me están pidiendo, que en este caso es el valor que debe tener la masa M1, pero para eso yo debo conocer la fuerza normal. ¿Qué voy a hacer para conocer esa fuerza normal? Lo que voy a hacer es a despejar, porque yo ya conozco la fuerza de fricción. El coeficiente de rozamiento, de hecho, es un dato que lo tengo aquí. Es este coeficiente de rozamiento que me están dando acá en la parte de arriba, que en este momento lo acabo de remarcar con color rojo. Me imagino que ya mismo les aparece a ustedes en sus pantallas. Pero entonces, esa fuerza de rozamiento, yo ya la conozco porque la obtuve. Y lo que tengo que hacer es despejar. Ahora sí, si vamos aquí a despejar, tengo la fuerza de rozamiento igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Si tengo que despejar la normal, ¿qué tengo que hacer? Enviar este coeficiente de rozamiento que me está estorbando aquí, tengo que enviarlo al otro lado. Y si está multiplicando al otro lado, ¿qué pasa a hacer? Dividir. A dividir. Ok, entonces esa es la razón por la que me quedo con que la fuerza normal es igual
a la fuerza de fricción, no la muevo, esa se queda tal cual, dividido para el coeficiente de rozamiento, porque este coeficiente de rozamiento estaba multiplicando a la normal, la estaba multiplicando, y ahora lo que hace es pasar al otro lado de la ecuación a dividir. Entonces, fuerza normal me queda igual a la fuerza de fricción dividido por el coeficiente de rozamiento. Y lo que hago de ahí en adelante es reemplazar. La fuerza de fricción, ¿qué valor tenía en el paso anterior? 19,6. ¿Y el coeficiente de rozamiento? 0,58. Si ustedes verifican eso en sus calculadoras, 19,6 dividido para 0,58, la fuerza normal tiene un valor de 33,79. Verifíquenlo igual porque no todo lo que yo lo digo aquí puede ser cierto. Ok, entonces si ya lo verificaron y si les da ese valor, continuamos. Ahora ya hemos hecho el análisis para el eje de las Y de la fuerza M2, ya hicimos para el eje de las X de la fuerza M1. ¿Qué nos falta hacer? El de la sumatoria de fuerzas en Y de la masa M1. Ojo que no siempre vas a tener que hacer todos los análisis de la sumatoria de fuerzas en X y en Y para obtener un resultado. En este caso sí, pero más adelante tú puedes decir, no, ni siquiera necesito hacerlo por este eje, para el eje de las X, porque ya el eje de las Y me da todos los datos y ahí ya puedo obtener lo que me piden. Por eso siempre es bueno que te enfoques en qué es lo que realmente te piden. En este caso nos están pidiendo encontrar la masa M1. Y la masa M1 implica el peso 1 e implica la normal. Entonces, la normal está asociada a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción está asociada a la tensión. Y esa tensión está asociada a esta tensión 2. Entonces, por eso es que ya me di cuenta, sistemáticamente yo dije, ya tengo que hacer todos los procedimientos, porque ya vi quiénes están relacionadas. Tienes que ir viendo quiénes están relacionadas. Si lo que te están pidiendo es la masa M1, lo repito, por si acaso lo dije muy rápido, si lo que te están pidiendo es la masa M1, la masa M1 está asociado al peso 1. El peso 1 está relacionado con la fuerza normal. La fuerza normal está relacionada con la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción está relacionada con la tensión 1. Y la tensión 1 está relacionada con la tensión 2, que ves aquí. Y esa tensión 2 está relacionada con el peso 2. Por eso es que hicimos todo el análisis. Si no hubiesen estado tan relacionadas, no teníamos que hacerlo. Entonces, ahora sí, vamos a limpiar, déjenme limpiar la pantalla para poder continuar. Déjenme limpiar todo esto, hasta mientras ustedes, bueno, la clase está siendo grabada, o lo que sí les recomiendo es que puedan tener un documento de Word o PowerPoint y siempre ir haciéndole capture de pantalla por si acaso les gana la rapidez de la clase y no pueden apuntar con esa rapidez. Ok, chicos, entonces ahora sí llegamos a la parte final del ejercicio. En esta parte final tienen que hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Esa sumatoria de fuerzas en Y por equilibrio traslacional es igual a 0, ¿ok? Entonces, si es igual a 0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacia arriba, ¿quién está positivo? Fuerza normal. La fuerza normal, ¿verdad? Y hacia abajo, ¿quién es negativo? Normal. El peso, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la que se queda aquí con fuerza normal menos el peso 1 es igual a 0. Este peso 1 que está negativo, al otro lado pasa Positivo. positivo, ¿verdad? Entonces me queda que la fuerza normal es igual al peso 1. Ahora, ¿a qué es igual el peso 1? ¿Cuál es la fórmula del peso? En este caso, que el peso 1, ¿a qué sería igual? Masa por gravedad. Masa por gravedad, ¿verdad? Ya la mayoría está contestando, activando su micrófono, entonces masa por gravedad. Entonces la fuerza normal va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Me pide encontrar la masa 1. Si me pide encontrar la masa 1, ¿qué es lo que voy a hacer? A despejar masa 1. Entonces tengo aquí, esto es lo que me piden encontrar, masa 1.
¿qué voy a hacer? ¿Quién me estorba aquí? La gravedad, porque lo que me piden es masa 1. ¿Esta gravedad qué está haciendo? Multiplicando la masa 1. Al otro lado, ¿qué pasa a hacer con la normal? A dividir, ¿verdad? Entonces, me queda que la masa 1 es igual a la fuerza normal dividido para la gravedad. Y de ahí en adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar, porque fuerza normal la obtuve en el paso anterior, 3.79, dividido para 9.8. 33.79 en sus calculadoras, dividido para 9.8, ¿a qué es igual? A 3.44. 3,44. Y ahí han obtenido el valor de la masa M1. Ahora, siempre debes tener y tratar de enfocar tus ejercicios a que tengan lógica, ¿no? Porque si tienes que la masa M2 tiene 2 kilogramos y la masa M1 te llega a salir 1 kilogramo, tú dices, eso no tiene lógica, me tuve que haber equivocado en algo, porque si la masa M2 fuese tuviera más masa que la masa M1, eso va a deslizar, y aquí se supone que se trata de tener el equilibrio. Eso es lo que aquí les dice, encuentre el valor de la masa M1 para que el sistema se encuentre en equilibrio. En números, tú puedes obtener cualquier número, pero siempre tienes que también utilizar la lógica y decir, si la masa M2 tiene un valor de 2 kilogramos, es lógico que la masa M1 tenga un valor de 3.44 kilogramos. Es 1.44 kilogramos superior al de la masa M2, entonces es muy lógico. A diferencia que si te hubiese aquí salido un valor de 1 kilogramo, yo te dijera, eso no tiene lógica porque la masa M2 es más pequeña que la masa M1, no tiene lógica que sea un valor, que M1 sea menor que M2. Entonces, siempre utiliza la lógica para este tipo de ejercicios, ¿ok? Si alguien ya le hizo capture, igual o le hacen capture de pantalla o más tarde ven la grabación de la clase para que puedan ir copiando el procedimiento. Vamos a pasar a la siguiente actividad. En la siguiente actividad nos dice, responde qué valor debe tener la fuerza ejercida por la mano para mantener el sistema en equilibrio en la polea que se muestra en la figura. Si la pesa tiene una masa de 1 kilogramo, explica tu respuesta. Te he dado la línea para que lo expliques en palabras. Si ya eres un pro del equilibrio translacional y ya sabes, y con la mente ni siquiera necesitas cálculos matemáticos, tú ya puedes poner la respuesta en esa línea. Si tú ya eres un profesional en esto del equilibrio translacional y tú dices, sumatoria de fuerzas en X o en Y es igual a 0, entonces yo ya me sé esa respuesta. ¿Cuál es esa fuerza que necesita la persona ahí tener sujeta la cuerda para que ese peso no suba ni baje por la polea? Entonces tú lo puedes explicar en palabras, pero en la cuadrícula te estoy dando el espacio para que compruebes tu respuesta. ¿Ok? Entonces, si me dicen ahí qué valor debe tener la fuerza ejercida por la mano para mantener el sistema en equilibrio en la polea que se muestra en la figura, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que harían si lo van a llevar al ejercicio matemáticamente? ¿Qué es lo primero que ustedes harían en este momento? Activen sus micrófonos y díganme qué es lo primero que siempre les digo cuando ven este tipo de ejercicios. Graficar en dónde está la fuerza normal. Correcto. Graficar la fuerza. Correcto. Graficar el hacer o realizar el sistema de fuerzas o el diagrama de cuerpo libre, como lo llamamos nosotros. Entonces, lo primero que tienen que hacer es graficar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo primero para la pesa. Siempre hacia abajo, el peso, ¿verdad? Hacia arriba, ¿quién iría? Tensión. La tensión 1, ¿verdad? Entonces, esa fuerza aplicada por la mano no va a ser la fuerza del peso, obviamente, porque fuese la fuerza del peso, si ahí esa mano estuviese una mano humana colgada, así, no, eso no es lo que, sino lo que está haciendo ahí, a pesar de que solo se ve la mano, significa que esta persona simplemente lo que hace es poner su mano y aplicar una fuerza para que eso ni suba ni baja.
ni suba ni baje esa polea, perdón, esta pesa que está puesta en la polea. Entonces lo que hace la mano es estar ahí sujetando la cuerda y dice, no, aquí es como que les dijeron, esta pesa que ves aquí no se puede mover ni para arriba ni para abajo, debe estar en equilibrio y tú tienes que ejercer ahí una fuerza y tener ahí para que no ni suba ni baje esta pesa que tienes aquí. Entonces, esa fuerza que aplica la mano no va a ser la fuerza del peso, porque ya les expliqué, no es el peso de la mano, porque no es una mano lo que estamos colgando ahí, sino es la mano la que está ejerciendo una fuerza. Entonces, esa fuerza de la mano es la que se va a graficar hacia abajo, y hacia arriba, ¿quién vamos a graficar? Tensión. Vamos a graficar Tensión a 2. la tensión 2, ¿verdad? Tensión 2. Entonces ahí nosotros ya tenemos nuestros dos ejes. En este caso, si se dan cuenta, no hay análisis horizontal, porque todo es vertical, solo tenemos eje de las Y. Entonces, si todo está en el eje de las Y, vamos a empezar a hacerlo con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, para el primer caso. Para el primer caso tengo aquí la pesa. Entonces, ¿quién es positivo hacia arriba? Tensión 1. Tensión 1. ¿Y quién es negativo porque está hacia abajo? ¿Qué vector está hacia abajo? El peso, ¿verdad? Ok, entonces tenemos ahí la tensión 1 menos el peso es igual a 0, porque eso nos dice el equilibrio traslacional, que siempre vamos a igualar a 0. Ahora, ¿qué pasa con este peso? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a enviar al otro lado, ¿y cómo nos va a quedar la ecuación? Positiva. Tensión 1 es igual a... Positivo. Ok, entonces si lo envío al otro lado me queda que tensión 1 es igual al peso. ¿Ok? Entonces ahora voy a hacerlo para el otro lado, para el lado donde está la mano. Sumatoria de fuerzas. Bueno, aquí incluso pueden encontrar que la tensión 1 es igual a masa por gravedad. Continuando haciendo este análisis, ustedes saben que el peso es igual a masa por gravedad. E incluso reemplazan, nos dicen que la pesa tiene una masa de 1 kilogramo y se multiplica por la gravedad, que en este caso es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, al multiplicar 1 por 9.8 es 9.8 kilogramos multiplicados por metros sobre segundos al cuadrado, eso nos da newtons, y tenemos el valor de la tensión 1, ¿verdad? Tenemos aquí ya el valor de la tensión 1. Ahora, ¿qué va a pasar por el otro lado? Si ya hacemos el análisis para el otro lado donde está la mano, decimos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Eso nos dice el equilibrio traslacional de la primera ley de Newton. Entonces, lo que hago es graficar hacia arriba, ¿quién es positivo? Tensión 2. La tensión 2. ¿Y hacia abajo quién es negativo? La fuerza. La fuerza que está haciendo la mano, ¿verdad? Ok, listo, chicos. Entonces, si yo envío esta fuerza al otro lado, si está negativa, ¿pasa a ser al otro lado? Positiva. Positivo. Entonces, me queda que tensión 2 es igual a la fuerza aplicada por la mano. Pero ahí que tengo que darme cuenta, que la tensión 2, si estamos hablando de que es la misma cuerda, La misma que la tensión 1. La misma cantidad. que es la misma que la tensión 1, ¿verdad? Entonces, si decimos que la tensión 1 es igual a la tensión 2, y acá estamos diciendo que la tensión 2 es igual a la fuerza, ¿qué quiere decir? Que la fuerza va a ser igual a Tensión 2. Correcto. Entonces, si la tensión 2 es igual a la fuerza, esa fuerza va a ser igual a la tensión 1. ¿Y qué valor tuvo la tensión 1 en el 9,8? Y si el ejercicio lo que me dice es qué valor debe tener la fuerza ejercida por la mano para mantener el sistema en equilibrio en la polea que se muestra en la figura, este es el valor que debe tener para tener en equilibrio. 9,8 newtons. Debe ejercer una fuerza de 9,8 newtons. Ahora, si ustedes lo querían demostrar solo con palabras, ustedes solamente diciendo la fuerza que debe ejercer la mano debe ser igual a la fuerza del peso de esta puede ser aquí del bloque,
del bloque de metálico que se ve ahí. Entonces, lo que pesa el bloque debe ser igual a lo que la mano haga para, la fuerza que haga la mano para que no se mueva. Entonces, si las dos son iguales, eso está en equilibrio. Así en palabras, matemáticamente lo hemos dejado demostrado. ¿Ok? Entonces, chicos, en estos minutos que nos quedan, creo que nos quedan unos 5 minutitos, les voy a poner incluso, bueno, ahí la frase que tienen al final de su ficha pedagógica dice: ten paciencia, todos aprendemos a nuestro propio ritmo. ¿Ok? Entonces, es verdad, tengan mucha paciencia. Quizás la clase pasada se quedaron con muchas dudas y o sea, yo veía, algunos tenían activadas sus cámaras y se veían con una cara de confusión, pero yo dije, en esta sesión tienen que ya más o menos comprender cómo se desarrollan ese tipo de ejercicios, y de hecho es muy fácil porque tenemos la idea, la situación ideal cuando todo está en equilibrio. La cuestión se complica cuando ya los cuerpos empiezan a moverse, pero eso es más adelante, eso es segunda ley de Newton y todavía no lo hemos visto. Ok, entonces, hasta aquí, si alguien tiene una duda, déjenme ya detener la grabación de la clase, y si alguien tiene alguna duda, me preguntan, o si quieren tal vez copiar los ejercicios, les vuelvo a mostrar en la pantalla para que puedan copiarlos si no alcanzaron.